Evangelio de hoy sábado 15 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio San Marcos capítulo 8 versículo 1 al 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000 y los despidió y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos nos presenta un episodio profundamente significativo: la segunda multiplicación de los panes. En este pasaje, vemos a Jesús rodeado de una multitud hambrienta que lo sigue sin importar el cansancio o la falta de provisiones. Este relato no es solo un milagro de generosidad, sino una enseñanza sobre la compasión, la fe y la providencia divina. La escena comienza con Jesús observando a la multitud que lo ha seguido por 3 días sin tener que comer. Esta gente no estaba ahí por mera curiosidad, sino porque tenían hambre de su palabra, anhelaban escuchar su mensaje y recibir su enseñanza. Es una imagen que nos invita a preguntarnos: ¿tenemos esa misma hambre espiritual en nuestra vida? Jesús, al ver a la multitud, siente compasión. Esta es una de las características más hermosas de Cristo. Su amor incondicional. No solo se preocupa por sus almas, sino también por sus necesidades físicas. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él conoce nuestras carencias y quiere proveer para nosotros. Los discípulos, al escuchar a Jesús, reaccionan con escepticismo. Se preguntan cómo podrían alimentar a tanta gente en un lugar desierto. Esta actitud nos recuerda lo fácil que es dudar de la providencia de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, muchas veces vemos los problemas más grandes que la capacidad de Dios para resolverlos. Jesús, en lugar de desesperarse, pregunta: ¿cuántos panes tienen? Esto nos enseña que Dios no nos pide lo que no tenemos, sino que multiplica lo poco que estamos dispuestos a ofrecerle. Él obra milagros con nuestra disposición y entrega, por pequeña que parezca. 7 panes y unos pocos peces no eran suficientes en términos humanos, pero en manos de Jesús se convirtieron en abundancia. Este es el poder de Dios: transformar lo insuficiente en sobreabundante. No importa lo poco que creamos tener. Si lo ponemos en manos del Señor, Él lo multiplicará. Jesús da gracias antes de partir los panes y los peces. Este gesto nos enseña la importancia de la gratitud. A menudo pedimos más sin agradecer lo que ya hemos recibido. Dar gracias antes de recibir el milagro es un acto de fe y confianza en Dios. La multitud se alimentó y aún sobraron 7 canastas de pan. Este detalle es clave: cuando Dios provee, lo hace en abundancia. No nos da solo lo justo,
sino que nos colma con su amor y sus bendiciones. Este pasaje nos recuerda otro milagro similar la primera. Multiplicación de los panes, donde Jesús alimentó a 5,000 personas. ¿Por qué se repite? Porque Jesús sigue mostrando que su amor y su providencia no tienen límites. Dios no se cansa de bendecirnos. El número 7, que aparece en la cantidad de panes y en las canastas sobrantes, es simbólico en la Biblia. Representa la plenitud y la perfección divina. Esto nos dice que en Cristo encontramos la satisfacción plena, que en Él no nos falta nada. Podemos ver en este milagro una prefiguración de la Eucaristía. Jesús alimenta a la multitud con pan, así como en la última cena nos dará su propio cuerpo como alimento espiritual. La multiplicación de los panes nos invita a confiar en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. También podemos ver una invitación a la caridad. Así como Jesús se preocupa por el hambre de la multitud, nosotros estamos llamados a compartir con los necesitados. No podemos ignorar el sufrimiento de quienes carecen de lo básico para vivir. Este milagro también nos enseña la importancia de confiar en Dios en medio de nuestras dificultades. Cuando sentimos que no tenemos suficiente, ya sea amor, paciencia, fuerzas o recursos, debemos recordar que Dios es capaz de multiplicar lo que le ofrecemos. Jesús no solo satisface el hambre material, sino también la espiritual. Hoy muchas personas viven con un vacío interior que intentan llenar con cosas pasajeras. Solo en Cristo encontramos el alimento que da vida eterna. Es interesante notar que la multitud no pidió el milagro. Fue la compasión de Jesús la que tomó la iniciativa. Esto nos recuerda que Dios muchas veces nos da más de lo que pedimos o imaginamos. Este relato nos invita a preguntarnos: ¿confiamos en la providencia de Dios? ¿Estamos dispuestos a entregar lo poco que tenemos para que Él lo multiplique? ¿Somos sensibles a las necesidades de los demás? Los discípulos dudaron al principio, pero vieron con sus propios ojos lo que Dios puede hacer con lo poco que se le entrega. ¿Cuántas veces también nosotros dudamos antes de ver la mano de Dios actuar? La actitud de Jesús es un modelo para nosotros. En lugar de quejarse por la escasez, actúa con confianza y generosidad. Nos enseña que la solución no está en lamentarnos, sino en poner en manos de Dios lo que tenemos y confiar en su poder. Después de alimentar a la multitud, Jesús los despide. Esto nos muestra que Dios nos llena y luego nos envía de vuelta al mundo para compartir lo recibido. No podemos quedarnos con la bendición solo para nosotros. Cada vez que participamos en la Eucaristía, experimentamos este milagro. Jesús sigue partiendo el pan y dándonos su cuerpo para fortalecernos. Así como aquellos que comieron quedaron saciados, nosotros también podemos encontrar satisfacción en su presencia. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos en nuestras necesidades. Jesús ve nuestras dificultades, siente compasión y actúa. No importa cuán grande sea nuestra carencia, Él es más grande. En la sociedad de hoy, donde tantos buscan sentido y esperanza, este Evangelio nos invita a ser instrumentos de la providencia de Dios. Podemos ser aquellos que reparten el pan, que ofrecen palabras de aliento, que dan amor a quienes lo necesitan. Al final, la gran enseñanza de este milagro es que Dios nunca nos deja con las manos vacías. Siempre provee, siempre da, siempre bendice. Solo debemos confiar en Él, entregarle lo poco que tenemos y dejar que su amor haga el resto.
Que este Evangelio nos ayude a abrir nuestro corazón a la compasión, la confianza y la generosidad, recordando siempre que en Cristo encontramos la plenitud de todo lo que necesitamos. Jesús, al multiplicar los panes, no solo satisface el hambre física de la multitud, sino que nos deja una enseñanza sobre su amor inagotable. Su compasión es inquebrantable y su preocupación por cada persona es un recordatorio de que Él conoce nuestras necesidades antes incluso de que las expresemos. En nuestra vida diaria, muchas veces enfrentamos situaciones en las que nos sentimos vacíos, como si no tuviéramos suficiente para seguir adelante. Sin embargo, este pasaje nos anima a confiar en que Dios siempre provee. Aunque nuestras fuerzas sean escasas, Él puede multiplicarlas. Los discípulos representan nuestra propia humanidad con sus dudas y preocupaciones. Ante la falta de recursos, en lugar de mirar a Jesús, se enfocaron en la imposibilidad de la situación. ¿Cuántas veces también nosotros vemos solo los obstáculos en lugar de recordar que Dios tiene el poder de transformar cualquier realidad? Cuando Jesús pregunta cuántos panes tienen, nos enseña que, antes de hacer un milagro, nos invita a poner en juego nuestros propios recursos. No espera que nos quedemos de brazos cruzados, sino que actuemos con fe. La acción de dar gracias antes de partir el pan es una invitación a vivir con gratitud. En lugar de quejarnos por lo que nos falta, podemos dar gracias por lo que tenemos, confiando en que Dios lo multiplicará. El milagro sucede en comunidad. Jesús no entrega el pan directamente a la gente, sino que lo da a sus discípulos para que ellos lo repartan. Esto nos recuerda que Dios nos llama a ser mediadores de su amor y su provisión para los demás. Cada persona en la multitud recibe alimento suficiente. Esto nos habla de la justicia de Dios, quien no da en exceso a unos y en escasez a otros, sino que reparte equitativamente para que nadie pase necesidad. El hecho de que sobren canastas de pan nos recuerda que la generosidad de Dios es sobreabundante. No solo nos da lo justo, sino que nos llena hasta el desbordamiento. Este milagro no se trata solo de pan físico, sino de un alimento más profundo, la palabra de Dios. Jesús mismo es el pan de vida que sacia el hambre espiritual de la humanidad. Podemos ver un paralelo entre este milagro y la historia del maná en el desierto. Así como Dios proveyó alimento a los israelitas en su camino hacia la tierra prometida, Jesús nos alimenta en nuestro caminar hacia la vida eterna. Esta multiplicación nos enseña también sobre la importancia de la fe. A pesar de las circunstancias adversas, Jesús actúa con plena confianza en la provisión del Padre. El pasaje nos recuerda que no estamos solos en nuestras dificultades. Jesús ve nuestras necesidades y actúa con amor para ayudarnos. Su corazón está siempre abierto a nuestras carencias. Este milagro tiene un mensaje de misión: lo que Dios nos da no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que lo compartamos con los demás. El amor de Dios se multiplica cuando lo ofrecemos a quienes nos rodean. En un mundo marcado por la escasez y la desigualdad, este Evangelio nos llama a confiar en la generosidad divina y a ser canales de bendición para los demás. Cada vez que participamos en la Eucaristía, revivimos este milagro. Jesús sigue entregándose como alimento para nuestras almas, dándonos fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Así como los discípulos sirvieron de intermediarios en la distribución del pan,
Nosotros también estamos llamados a llevar el mensaje de Cristo a quienes tienen hambre de amor y verdad. Este pasaje nos enseña a mirar con los ojos de Jesús. En lugar de ver la falta, ver la posibilidad, en lugar de dudar. Confiar en lugar de retener, compartir. El amor de Dios nunca se agota. Si nos abrimos a su gracia, experimentaremos su generosidad en nuestra vida de formas inesperadas. La multitud que siguió a Jesús con hambre física también tenía hambre espiritual. Nosotros también estamos llamados a buscar a Cristo con ese mismo anhelo, sabiendo que solo Él puede llenar nuestro corazón. Al finalizar este pasaje, la multitud es despedida. Después de haber sido alimentada. Esto nos recuerda que Dios nos llena para que luego vayamos al mundo a compartir su amor. Este relato nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a poner en manos de Jesús? Para que Él lo multiplique, confiamos en su provisión. Cada pequeño acto de amor, por insignificante que parezca, puede ser multiplicado por Dios y convertirse en una gran bendición para los demás. El verdadero milagro no está solo en la cantidad de pan multiplicado, sino en la transformación de los corazones que aprenden a confiar en Dios. Que este Evangelio nos inspire a vivir con fe, generosidad y gratitud, sabiendo que en Cristo siempre encontramos la plenitud. Este pasaje sigue resonando en nuestra vida cotidiana, recordándonos que la verdadera abundancia no proviene de lo que acumulamos, sino de lo que compartimos con los demás. Cuando ponemos lo poco que tenemos en manos de Jesús, Él lo transforma en una fuente inagotable de bendiciones. El milagro de la multiplicación también nos invita a cambiar nuestra mentalidad de escasez por una mentalidad de fe. En lugar de temer que no tendremos suficiente, debemos confiar en que Dios proveerá en el momento oportuno y de la manera más adecuada. Jesús nos muestra que el amor de Dios no tiene límites y que siempre hay un lugar para todos en su mesa. Nadie queda excluido de su providencia y su deseo es que todos reciban lo necesario para vivir con dignidad. Este pasaje nos motiva a ser instrumentos de Dios en el mundo, así como los discípulos fueron llamados a repartir el pan. También nosotros estamos llamados a llevar esperanza, consuelo y ayuda a quienes lo necesitan. Que este Evangelio nos anime a confiar más en Dios, a ser generosos con los demás y a vivir con el corazón abierto a su gracia. Que, al igual que aquella multitud, nos acerquemos a Jesús con hambre de su amor, sabiendo que solo Él puede saciar nuestra sed de eternidad. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.